Había flores blancas en cada rincón, 200 sillas acomodadas en filas perfectas, moños dorados atados con precisión quirúrgica en los respaldos, y en medio de todo ese orden, de toda esa belleza construida para una sola tarde, Valentina estaba de pie frente a una mesa de trabajo, con un delantal negro, guantes blancos, y los ojos fijos en una torta de 5 pisos que ella misma había decorado esa mañana. Sus manos no temblaban, eso era lo más extraño de todo, porque a través de la ventana de la cocina, al fondo del jardín, podía verlo, Rodrigo, de traje gris perla, con el cabello peinado hacia atrás como siempre lo usaba cuando quería impresionar a alguien. Una mujer con guantes blancos le acomodaba el nudo de la corbata, y él sonreía de ese modo tan suyo, con esa seguridad tranquila que durante 6 años Valentina confundió con fortaleza y que después aprendió a llamar por su nombre verdadero, indiferencia. Ella lo miró exactamente 4 segundos. Después volvió los ojos a la torta. Su supervisora entró a la cocina con pasos rápidos, revisando una tablilla con papeles, sin levantar la vista. Valentina, tú haces la entrega del pastel. Eres la más presentable del equipo hoy, lo dijo como quien encarga llevar una caja al almacén, sin pausas, sin preguntas, como si fuera la cosa más normal del mundo pedirle a una mujer que cargue el pastel de bodas de su exnovio frente a 200 personas. Valentina no dijo nada, asintió una sola vez, con la cabeza, y cuando su supervisora salió, cuando los pasos se perdieron en el corredor y la cocina quedó en ese silencio extraño que tienen los momentos importantes justo antes de ocurrir, Valentina abrió el cajón a su derecha, sacó una pequeña bolsa de repostería, luego, del bolsillo interior de su chaqueta, sacó algo más, algo pequeño, sellado, del tamaño de una carta doblada en 4, lo sostuvo un momento entre los dedos, como si le estuviera dando una última oportunidad de cambiar de opinión. No cambió de opinión, con una precisión que solo da la práctica de años. Abrió una pequeña cavidad en la base del tercer piso de la torta, introdujo el objeto con cuidado, y selló el fondant sobre él. Pasó la espátula 2 veces, suave, limpio, invisible, como si nunca hubiera pasado nada. Gabriela, su compañera de equipo, lo vio todo desde la puerta. Era nueva, llevaba apenas 3 semanas en el trabajo, y todavía no había aprendido a no mirar lo que no le preguntaban. Se quedó inmóvil un momento, estudiando la expresión de Valentina, buscando algo que pudiera reconocer. Rabia, tal vez, o dolor, o esa clase de determinación desesperada que se ve en los ojos de alguien que está a punto de hacer algo de lo que se va a arrepentir. No encontró nada de eso, encontró calma, una calma que daba más miedo que cualquier tormenta. Val, dijo en voz baja, casi sin querer interrumpir ese silencio. ¿Estás bien? Valentina se quitó un guante, luego el otro, los dobló con cuidado sobre la mesa, levantó la vista hacia su compañera y sonrió. No fue una sonrisa forzada ni una sonrisa triste, fue una sonrisa completa, de las que salen cuando algo por fin encaja después de mucho tiempo roto. Hoy sí, dijo, y eso fue todo. Afuera, las campanas de la hacienda empezaron a sonar. Los invitados encontraron sus asientos. Alguien ajustó los micrófonos. La música comenzó, suave al principio, como siempre comienza todo lo que después se vuelve demasiado grande para contenerse. Valentina se colocó los guantes nuevamente, tomó su posición junto al carrito de la torta, y respiró una sola vez, profundo, despacio. Nadie en ese jardín sabía su nombre. Para todos era simplemente la chica del catering, la del delantal negro, la que empujaba el carrito con cuidado para que no se moviera el pastel, una figura de fondo en las fotos que nadie va a ampliar, pero dentro de esa torta, en el tercer piso, sellado bajo el fondant blanco que ella misma había alisado con sus propias manos, había algo que iba a cambiar el rumbo de esa tarde, y de mucho más que esa tarde. Valentina lo sabía, por eso no temblaba, por eso sonreía, y
mientras empujaba el carrito hacia las puertas que daban al jardín. Mientras la luz de la tarde caía sobre las flores blancas y los moños dorados y los 200 invitados que aplaudían sin saber todavía lo que estaba por ocurrir. Una sola pregunta flotaba en el aire sin que nadie pudiera escucharla. ¿Qué esconde una mujer que ya no tiene nada que perder? La respuesta estaba en la torta, y pronto, muy pronto, todos lo sabrían. Valentina no nació sabiendo hacer pasteles. Aprendió mirando a su madre, en una cocina pequeña con el piso de cerámica rota y una ventana que no cerraba del todo. Aprendió que la harina hay que tratarla con paciencia, que el azúcar quema si te descuidas, que la mantequilla a temperatura ambiente hace toda la diferencia. Aprendió, sobre todo, que cocinar para alguien es una forma de decirle que existe, que importa, que hay alguien pensando en él mientras mezcla y espera y cuida. Desde pequeña supo que eso era lo suyo. No lo dijo en voz alta durante mucho tiempo. En el barrio donde creció, hablar de sueños en voz alta era una forma elegante de exponerse a que te los destruyeran antes de que pudieran crecer. Entonces los guardó, los cultivó en silencio, en madrugadas de práctica cuando su madre ya dormía, en cuadernos llenos de recetas inventadas, en tartas que regalaba a los vecinos y que la gente comía con los ojos cerrados, como si necesitaran concentrarse para creer que algo tan bueno podía venir de esa cocina pequeña con el piso roto. A los 22 años, con los ahorros de 3 trabajos simultáneos y un préstamo que le costó 2 años de conversaciones difíciles con el banco, Valentina abrió Dulce Raíz. Era un local pequeño, en una calle que no era de las principales, con una vitrina que tardó 2 semanas en aprender a decorar bien, pero era suyo. Cada centímetro, cada herramienta, cada madrugada que pasó dentro mezclando masas mientras afuera el mundo dormía, era la cosa más suya que había tenido en su vida, y lo sabía, y eso le daba un tipo de felicidad que no dependía de nadie más. Rodrigo llegó al año siguiente. Entró un martes por la mañana porque su oficina quedaba a 2 cuadras y alguien le había dicho que el café de la esquina era bueno. Se equivocó de local. Entró a Dulce Raíz buscando café express y encontró a Valentina decorando un pastel de 3 pisos con una concentración tan completa que no lo escuchó entrar. Él esperó, la miró trabajar, y cuando ella finalmente levantó la vista y le preguntó qué necesitaba, él sonrió y dijo, ahora mismo no sé, pero creo que voy a quedarme un momento. Se quedó 1 hora, volvió el miércoles, y el jueves, y el viernes siguiente trajo a 2 compañeros de trabajo y los hizo probar el pastel de naranja y almendras que Valentina había hecho ese día, y los 2 compañeros dijeron que era lo mejor que habían comido en meses, y Rodrigo la miró como diciéndole, ¿ves? Yo lo sabía desde el principio. Eso era Rodrigo al principio, alguien que llegaba y te hacía sentir vista. Se volvieron inseparables con una velocidad que a Valentina le asustó un poco y le gustó mucho. Él tenía esa energía particular de la gente que creció con comodidades pero aprendió a no presumirlas, esa manera de moverse por el mundo como si todo fuera posible y como si él tuviera la llave de casi todo. La escuchaba hablar de sus planes para la vaquería con una atención que ella no estaba acostumbrada a recibir. Tomaba notas mentales, recordaba detalles, le preguntaba cómo le había ido el día con genuina curiosidad, o al menos con algo que entonces era imposible distinguir de ella. Durante el primer año, Valentina creyó que había encontrado en Rodrigo algo que no sabía que le faltaba, un testigo, alguien que estaba viendo su vida de cerca y elegía quedarse, pero los testigos también tienen perspectivas propias, y poco a poco, tan despacio que es casi imposible señalar el momento exacto en que empezó, la perspectiva de Rodrigo comenzó a filtrarse en la de Valentina como el agua se filtra por las paredes, sin que nadie la invite. Primero fueron comentarios pequeños, que si el local quedaba en una calle poco visible, que si sus precios eran demasiado bajos y eso hacía que la gente no la tomara en serio, o demasiado altos y eso espantaba clientes.
que si el nombre Dulce Raíz sonaba bonito pero no era memorable, los decía con tono de alguien que quiere ayudar, con esa inflexión particular que tienen las críticas cuando vienen envueltas en buenas intenciones, y Valentina los recibía así, como ayuda, porque en ese momento todavía no había aprendido a distinguir entre alguien que te construye y alguien que, sin saberlo o sabiéndolo muy bien, te va desarmando de a poco. Luego vinieron las ausencias, no físicas al principio, ausencias de interés. Las conversaciones sobre la vaquería empezaron a terminar más rápido, las preguntas sobre su día se volvieron más cortas, más formales, del tipo que se hace por costumbre y no por ganas de saber la respuesta. Hubo una noche, en una cena con amigos de él, en que alguien le preguntó a Rodrigo a qué se dedicaba su novia, y él respondió: tiene una repostería, con el mismo tono con que podría haber dicho cualquier cosa sin importancia, sin voltearse a mirarla, sin agregar nada más. Valentina siguió comiendo, no dijo nada, pero algo dentro de ella tomó nota, esa parte silenciosa que llevamos adentro y que registra todo lo que decidimos ignorar porque todavía no estamos listos para enfrentar lo que significa. El golpe más grande no fue uno solo, fue una acumulación. La tarde en que Rodrigo olvidó completamente el segundo aniversario de la vaquería, el día en que ella lo esperó con un pastel especial que había tardado 2 días en preparar y él llegó tarde, distraído, y lo probó sin prestar atención real. La vez que ella le contó entusiasmada que un posible inversor quería reunirse con ella, un hombre de negocios conocido en el sector, y Rodrigo escuchó con esa sonrisa que ya Valentina empezaba a reconocer como la sonrisa de cuando en realidad está pensando en otra cosa. La reunión con el inversor nunca se concretó. El hombre canceló sin dar explicaciones claras. Valentina lo intentó 2 veces más, dejó mensajes, mandó correos, nada, lo atribuyó a mala suerte, a que el momento no era el correcto, a todas esas explicaciones razonables que usamos cuando la verdad todavía nos resulta demasiado grande para recibirla. Los meses siguientes fueron difíciles. La vaquería empezó a perder terreno, los números no cerraban, Valentina trabajaba más horas para compensar, llegaba a casa agotada, y Rodrigo empezó a interpretar ese agotamiento como descuido hacia la relación. Le decía, con esa calma que a ella antes le parecía madurez, que ella ponía el trabajo por encima de todo, que era difícil construir algo con alguien que siempre tenía la cabeza en otra parte, y Valentina, que llevaba meses cargando culpas que no eran suyas, empezó a creerle. Eso es lo que hacen ciertas personas con mucha habilidad y poca conciencia. Te convencen de que el peso que ellos pusieron sobre tus hombros lo cargaste tú sola desde siempre. El día que Rodrigo terminó la relación fue un jueves en la tarde. No hubo gritos, no hubo escena, hubo una conversación breve, en el departamento de él, con el televisor encendido sin sonido de fondo, como si incluso el silencio necesitara compañía en ese momento. Le dijo que lo habían pensado mucho, que ella era una persona valiosa, que simplemente necesitaba a alguien que estuviera en su mismo nivel, que compartiera su visión de futuro. Valentina no lloró frente a él, esperó a llegar a su casa, cerró la puerta con llave, se sentó en el piso de la cocina, rodeada de moldes y espátulas y todo el equipo que en pocos meses ya no iba a poder pagar, y entonces sí lloró por la relación. Sí. Pero más que eso lloró por la versión de sí misma que había ido dejando en cada comentario que no rebatió, en cada sueño que bajó de volumen para no incomodar, en cada mañana que se despertó convenciéndose de que quizás Rodrigo tenía razón, y ella estaba exagerando la importancia de sus propias cosas. Esa noche, en el piso de esa cocina, Valentina tomó una decisión que no formuló en palabras pero que su cuerpo entero reconoció como verdadera. No iba a desaparecer, no sabía todavía cómo, no sabía todavía el costo, pero algo en ella, esa parte que aprendió a hacer pasteles mirando a su madre, esa parte que abrió una vaquería con ahorros de 3 trabajos y un préstamo difícil,
esa parte que nunca dejó de levantarse aunque nadie estuviera mirando. Decidió que esto no era el final, era, aunque doliera reconocerlo, el principio de algo que todavía no tenía nombre, y los comienzos, como bien sabía Valentina, siempre empiezan en silencio, antes de que nadie más pueda verlos. Hay una diferencia entre sobrevivir y reconstruirse. Valentina lo aprendió en los meses que siguieron a la pérdida de todo, y lo aprendió de la manera más honesta posible, viviéndolo, sin atajos, sin que nadie le explicara de antemano que iba a doler exactamente así. Los primeros 30 días después de cerrar Dulce Raíz fueron los más silenciosos de su vida, no el silencio tranquilo de alguien que descansa, sino el silencio pesado de alguien que no sabe todavía qué decirse a sí mismo. Guardó el equipo en cajas, devolvió las llaves del local, firmó los papeles que había que firmar con esa clase de calma automática que aparece cuando el dolor es demasiado grande para procesarse en tiempo real y el cuerpo decide simplemente funcionar, moverse, firmar, seguir, y dejar el resto para después. El después llegó, como siempre llega, cuando menos convenía. Fue una noche cualquiera, lavando un plato, cuando se dio cuenta de que no tenía a dónde ir al día siguiente por la mañana. No tenía local, no tenía clientes esperando, no tenía masa que preparar ni pedidos que cumplir. Tenía, simplemente, un día vacío frente a ella, y ese vacío era tan concreto y tan pesado que tuvo que sentarse en el piso de la cocina otra vez, igual que aquella noche después de Rodrigo, y respirar despacio hasta que el peso se volviera soportable. Su madre la llamó al día siguiente, como si lo hubiera sentido. No le preguntó cómo estaba. Las madres que conocen bien a sus hijas saben que esa pregunta a veces cierra más puertas de las que abre. Le dijo, en cambio, Valentina, ¿comiste hoy? Y en esa pregunta pequeña, en esa pregunta que no era sobre la vaquería ni sobre Rodrigo ni sobre el futuro, Valentina encontró algo en que sostenerse. Dijo que sí, era mentira, pero después de colgar fue a la cocina y preparó algo, y ese acto simple, el de cocinar para sí misma cuando no tenía ganas de nada, fue el primer paso real de todo lo que vino después. Encontró el trabajo en el IT Catering por un aviso en línea. Lo leyó 3 veces antes de escribir, no porque dudara de su capacidad, sino porque aplicar a ese trabajo significaba aceptar que las cosas eran como eran y no como ella había planeado que fueran. Significaba ponerse un delantal que no era el suyo, en una cocina que no era la suya, preparando cosas según las instrucciones de alguien más, pero su madre tenía gastos médicos, que no podían esperar a que el orgullo de Valentina encontrara la salida correcta. Mandó el correo, la llamaron 2 días después. Empezó la semana siguiente. Era buena en el trabajo, como era buena en todo lo que tenía que ver con cocina. Sus compañeros lo notaron rápido. Su supervisora también, aunque lo expresara únicamente en la forma de asignarle las tareas más delicadas, los eventos más exigentes, sin agregar nunca un reconocimiento en voz alta. Así funciona a veces el mundo, te usan con precisión y te agradecen con silencio. Valentina lo aceptó. Por ahora, se decía, solo por ahora. Fue en esas semanas de trabajo rutinario, en los tiempos muertos entre un evento y otro, cuando comenzó a revisar con más cuidado todo lo que había pasado con la vaquería, no desde el dolor, sino desde algo más frío y más útil, la necesidad de entender. Porque había cosas que no cerraban, el inversor que desapareció sin explicación, 2 proveedores que de pronto subieron precios justo cuando ella menos podía absorberlos, una reseña negativa coordinada en línea, que llegó en la peor semana posible y que siempre le había parecido demasiado articulada para ser espontánea. Empezó a hilar cabos con la paciencia de alguien que no tiene prisa porque ya perdió lo que más le importaba y lo único que le queda es la verdad. Y entonces recordó algo. Una tarde, hacía ya más de un año, había usado la computadora de Rodrigo para revisar un correo suyo mientras el teléfono se cargaba. Él estaba en la ducha.
La pantalla ya estaba abierta en su bandeja de entrada, y ella, sin intención de buscar nada, vio un nombre que reconoció, el nombre del inversor. Leyó sin querer las primeras líneas. Algo le incomodó. Tomó el teléfono que ya tenía carga suficiente y, sin analizarlo demasiado, hizo una captura de pantalla, luego otra, luego cerró todo y no volvió a pensar en ello porque en ese momento no quería pensar en lo que significaba. Esas capturas seguían en su teléfono. Las abrió una noche, sola en su cuarto, con la luz apagada y solo la pantalla iluminando su cara. Las leyó despacio, esta vez hasta el final, esta vez sin el amor interponiéndose entre ella y la comprensión. Lo que vio le cerró el estómago. Rodrigo le había escrito al inversor, no para recomendarla, para sembrar dudas, con palabras cuidadosas, del tipo que no acusan directamente pero que construyen una imagen de riesgo, de inestabilidad, de alguien en quien no conviene poner dinero. Había usado el lenguaje de alguien que finge preocuparse mientras te cierra puertas por detrás. Valentina dejó el teléfono sobre la cama. Se quedó mirando el techo durante un tiempo que no supo medir. No lloró. Eso la sorprendió. Esperaba llorar y en cambio sintió algo más extraño, más quieto, una especie de claridad. Como cuando llevas mucho tiempo con algo sin nombre y de pronto el nombre aparece y aunque duela muchísimo, al menos ya sabes cómo llamarlo. Pero Rodrigo no era la única pieza. ¿Por qué investigando más? Siguiendo los hilos con esa atención metódica que le había dado años de repostería, donde un gramo de más o de menos cambia todo el resultado. Valentina llegó hasta un nombre que al principio no le dijo nada. Camila Andrade. El proveedor que subió precios tenía conexiones con la familia Andrade. La reseña negativa coordinada venía de cuentas vinculadas a círculos sociales de los Andrade, y el inversor, el mismo al que Rodrigo le había escrito, tenía una deuda comercial pendiente con el padre de Camila, una deuda que funcionaba como una correa invisible. Cuando la familia Andrade jalaba, él obedecía. Valentina leyó todo esto en el transcurso de varias semanas, en noches de insomnio con café frío y la pantalla demasiado brillante. No lo buscó todo de golpe porque la verdad de esa magnitud no se puede recibir toda de una vez sin que algo se quiebre. La fue recibiendo de a poco, en dosis que su cuerpo pudiera procesar, como se toma la medicina amarga, despacio, con agua, sin dejar de respirar. Rodrigo había participado. Eso era innegable y eso dolía con una profundidad que no tiene nombre preciso en ningún idioma. Ese dolor específico de descubrir que alguien que te dijo que te amaba también te puso zancadillas mientras caminabas hacia algo tuyo. Pero Camila había diseñado, había orquestado, había decidido que Valentina era un obstáculo antes de que Valentina supiera siquiera que ella existía. Entonces llegó la asignación. Su supervisora le entregó el briefing del evento del sábado siguiente con esa eficiencia impersonal que caracterizaba todo en el IT Catering. Valentina lo leyó en el colectivo de vuelta a casa, de pie, con una mano en el pasamanos y la otra sosteniendo el papel. Evento, boda privada, Hacienda Los Cedros, novios, Rodrigo Villanueva y Camila Andrade. Leyó el nombre 2 veces. El colectivo frenó en una parada y ella casi perdió el equilibrio. Se sostuvo, dobló el papel, lo guardó en el bolsillo. Tenía 2 opciones y lo sabía con absoluta claridad: renunciar al evento y perder el ingreso que su madre necesitaba ese mes, o ir y encontrar la manera de que ese día significara algo más que servir champaña en la boda de las personas que le habían quitado lo suyo. No tardó mucho en decidir. No porque fuera impulsiva, sino porque llevaba meses construyendo, sin saberlo del todo, una respuesta que no dependía de la rabia sino de algo más sólido, más duradero, más difícil de ignorar. Esa noche llegó a su cuarto, abrió el cajón donde guardaba los documentos importantes, y sacó una carpeta delgada que había ido llenando con paciencia de orfebre durante las últimas semanas. Dentro había correos, registros, nombres, fechas, una historia completa, ordenada,
irrefutable, y una idea que todavía estaba tomando forma, pero que ya tenía la solidez de las cosas que nacen del lugar correcto, no del odio, sino de la convicción profunda de que lo que era suyo merecía ser recuperado. Abrió su cuaderno de recetas, pasó las páginas hasta llegar a una en blanco, y empezó a escribir. Pero esta vez no era una receta, era un plan. La mañana de la boda amaneció con una luz extraña, de esas que parecen demasiado limpias para lo que está a punto de ocurrir debajo de ellas. Valentina llegó a la hacienda a las 7, una hora antes que el resto del equipo, porque así era ella, puntual no por disciplina sino por respeto. Respeto hacia el trabajo, aunque el trabajo ese día la pusiera exactamente donde menos hubiera elegido estar. Descargó cajas, organizó la cocina, coordinó con el proveedor de flores que llegó tarde y con el sonidista que llegó más tarde todavía. Hizo todo con esa eficiencia invisible que tienen las personas que saben trabajar de verdad, sin necesitar que nadie las esté mirando para hacerlo bien. Nadie la miraba, eso también formaba parte del plan. A las 10 de la mañana terminó de montar la torta, 5 pisos, fondant blanco con detalles en dorado, flores de azúcar en el segundo nivel, una arquitectura de azúcar y paciencia que llevaba 2 días de trabajo, porque su supervisora había pedido específicamente que alguien del equipo con habilidades en repostería se encargara del armado final. Y Valentina había levantado la mano sin dudar. Necesitaba ser ella quien la armara, necesitaba ser ella quien la entregara. Cuando el tercer piso quedó colocado sobre el segundo, Valentina trabajó con la misma concentración de siempre, y en un momento que duró menos de 30 segundos, con movimientos que nadie hubiera distinguido de los de cualquier repostera haciendo su trabajo, introdujo el sobre en la cavidad que había preparado de antemano, lo selló con fondant fresco, y pasó la espátula 2 veces. Suave, limpio, respiró, siguió trabajando. La ceremonia comenzó a la 1 de la tarde. Valentina la escuchó desde la cocina a través de las ventanas abiertas, la música, el murmullo de los invitados acomodándose, el silencio colectivo que siempre ocurre cuando la novia aparece, ese silencio que la gente hace sin ponerse de acuerdo, como si el cuerpo supiera que hay momentos que merecen callarse. Ella no miró, no porque no pudiera, sino porque había decidido, en algún punto de esas semanas de planificación, que no iba a torturarse con imágenes que no necesitaba. Sabía lo que estaba pasando afuera, no necesitaba verlo para que fuera real. Ya era real, hacía tiempo que era real, y ella ya había procesado esa realidad en el piso de su cocina, sola, en las noches más largas del año pasado. Hoy no era un día de procesar, hoy era un día de actuar. La recepción comenzó con el orden predecible de todos los eventos grandes, el cóctel, las presentaciones, los discursos de los padrinos con sus chistes preparados, el primer baile. Valentina y su equipo servían, retiraban, reponían, se movían entre los invitados con esa invisibilidad entrenada del personal de servicio, esa habilidad de estar sin estar, de existir en el mismo espacio que 200 personas sin que ninguna de ellas te vea realmente. Fue durante el segundo discurso cuando Rodrigo la vio. Valentina lo supo antes de levantar la vista. Hay una clase de mirada que se siente en la piel antes de confirmarla con los ojos, una presión particular, una atención que tiene peso. Levantó la vista despacio, sin alterar el ritmo de lo que estaba haciendo, y encontró sus ojos desde el otro extremo del salón. Rodrigo estaba de pie junto a la mesa principal, con una copa en la mano y una sonrisa que la llegada de Valentina al borde de su campo visual había congelado a la mitad. Por un segundo, solo un segundo, su cara mostró algo que no era culpa exactamente, pero que tampoco era inocencia, era reconocimiento. El reconocimiento incómodo de alguien que sabe que hay deudas sin saldar en el mundo y que acaba de ver la cara de una de ellas. Valentina sostuvo su mirada exactamente 3 segundos. Luego volvió a lo suyo. Escuchó, más que vio, cómo él se recomponía, cómo la sonrisa volvía,
como seguía la conversación con el invitado de al lado como si nada hubiera pasado, porque Rodrigo siempre había sido muy bueno en eso, en hacer como si nada hubiera pasado. Camila no la notó, o si la notó, no lo demostró. Estaba en el centro de todo, luminosa con ese tipo de belleza que tiene más que ver con la confianza que con los rasgos, rodeada de personas que la querían o que actuaban muy bien quererla. Era, objetivamente, una novia hermosa en el día más importante de su vida. Valentina no sintió odio al mirarla, eso también la sorprendió, igual que no haber llorado la noche de los correos. Esperaba odio y encontró algo más complejo, más difícil de nombrar. Una tristeza fría por la clase de persona que se convierte alguien cuando decide que el éxito propio justifica el daño ajeno. Una distancia, una claridad. Llegó el momento del pastel. Su supervisora le hizo una señal desde la entrada del salón. Valentina asintió. Se colocó los guantes, tomó posición junto al carrito, y empujó la torta hacia el salón principal con la misma calma con que había hecho todo ese día. Los invitados la aplaudieron a ella, a la torta, al momento, todo mezclado en ese aplauso general que la gente hace cuando algo es bonito y quieren participar de alguna manera. Posicionó el carrito frente a la mesa de honor. Rodrigo y Camila se pusieron de pie. Valentina dio un paso atrás, otro, encontró su lugar junto a la pared, entre dos palmeras decorativas, y se quedó ahí, quieta, con las manos juntas frente a ella, como corresponde al personal durante los momentos importantes de un evento. El fotógrafo tomó posiciones. Alguien le alcanzó a Rodrigo el cuchillo ceremonial, uno de esos cuchillos con mango decorado que las familias compran especialmente para esto y después guardan en una caja que nunca más abren. Camila puso su mano sobre la de él. Sonrieron para las cámaras con esa sonrisa, entrenada que se practica inconscientemente, durante semanas antes de una boda. El cuchillo entró en el primer piso, luego el segundo. Cuando llegó al tercero, ocurrió, el sobre cayó sobre el plato con un sonido pequeño, casi delicado, completamente desproporcionado con el efecto que produjo. Una de las damas de honor lo vio primero y frunció el ceño, luego lo vio el fotógrafo, que bajó la cámara instintivamente, luego Camila, que soltó el cuchillo y tomó el sobre entre sus dedos con esa expresión de quien no entiende todavía pero ya siente que algo cambió. El salón no se detuvo de golpe, se fue apagando en ondas, como cuando tiras una piedra al agua, primero los más cercanos, luego los de más allá, luego todos. Rodrigo miraba el sobre sin tocarlo. Su cara era la de alguien que está calculando muy rápido y no le están saliendo bien las cuentas. Camila lo abrió, leyó despacio. Valentina la vio leer desde su lugar junto a la pared. Vio cómo sus ojos recorrían las líneas una vez, luego volvían al principio y las recorrían otra vez, como cuando algo no entra a la primera porque no es lo que se esperaba encontrar. Vio el momento exacto en que Camila entendió. No fue un gesto grande, fue una quietud repentina, un reacomodo casi imperceptible de toda su postura, como si algo interno acabara de recalibrarse. Levantó la vista y buscó entre el personal hasta encontrar a Valentina. Sus ojos se encontraron. En la nota, escrita con la letra clara y ordenada de alguien que ha practicado la paciencia durante mucho tiempo, Valentina había puesto lo siguiente, que sabía lo que había ocurrido con la vaquería, que tenía documentación, que no estaba ahí para destruir nada ni para hacer escenas que no le correspondían a ese día ni a ese lugar, que lo único que pedía era una reunión, una conversación, la oportunidad de recuperar lo que le habían quitado por medios que ninguna persona honesta podría defender, y al final, una sola línea, que elijo recuperar lo que era mío en lugar de destruir lo tuyo. Te pido una reunión, solo eso. El salón seguía en silencio. Rodrigo extendió la mano hacia la nota y Camila, con un movimiento pequeño y definitivo, la dobló y la guardó ella misma en su ramo. Un gesto tan preciso, tan cargado de significado,
que Valentina entendió en ese instante que Camila era exactamente tan inteligente como había calculado que era, y que había recibido el mensaje con exacta claridad. Alguien del equipo de sonido, nervioso, puso música. El fotógrafo volvió a levantar la cámara sin saber muy bien qué fotografiar. Los invitados empezaron a hablar entre ellos en voz baja. Esa conversación colectiva y confusa de quien no sabe qué pasó pero sabe que pasó algo. Y Valentina, desde su lugar junto a la pared, entre las dos palmeras decorativas, respiró despacio. No sintió triunfo. Eso también era inesperado. Esperaba sentir algo grande, algo que llenara ese espacio que la pérdida había dejado abierto durante tanto tiempo. En cambio sintió algo más parecido a la calma que viene después de soltar algo muy pesado. No euforia, no victoria, solo el alivio físico, casi corporal, de haber hecho lo que había que hacer de la manera que podía sostenerse con dignidad. Empezó a recoger los platos de la mesa más cercana. Su trabajo no había terminado. Todavía había una recepción que servir, invitados que atender, horas que cumplir. Y Valentina los cumpliría todos, con el mismo profesionalismo con que había cumplido cada hora de ese día, porque así era ella, así había sido siempre, y ninguna de las cosas que le habían hecho había podido cambiar eso. Lo que sí había cambiado era lo que venía después, y eso, por primera vez en mucho tiempo, dependía únicamente de ella. La reunión ocurrió un martes por la mañana, 14 días después de la boda, no en una oficina grande ni en un restaurante de esos donde la gente va a negociar con servilletas de tela y agua mineral cara. Fue en un café pequeño, neutral, sin historia entre ninguna de las dos. Camila llegó puntual, sola, sin abogados, lo cual le dijo a Valentina más sobre esa mujer de lo que cualquier conversación podría haberle dicho. La gente que llega sola a las conversaciones difíciles es la gente que sabe exactamente lo que hizo. Se sentaron frente a frente. Ninguna de las dos ordenó nada al principio. Camila habló primero. No se disculpó, al menos no de entrada, no con esas palabras grandes y fáciles que la gente usa cuando quiere parecer arrepentida sin comprometerse realmente a hacerlo. Dijo, en cambio, con una voz más quieta de lo que Valentina esperaba, leí tu nota 3 veces esa noche. Hizo una pausa, y entendí cada palabra. Valentina la dejó hablar. Escuchar era también una forma de poder. Lo había aprendido en los últimos meses. El silencio bien sostenido obliga a la otra persona a llenarlo con verdad o con ruido, y cualquiera de las dos cosas te dice algo útil. Lo que Camila dijo en los siguientes 20 minutos no fue una confesión ordenada ni un discurso preparado, fue algo más parecido a un nudo que se deshace despacio, con tirones y retrocesos y momentos en que la voz se apretaba y había que esperar que volviera. Habló de Rodrigo, de cómo empezó todo, de las conversaciones que tuvieron cuando él todavía estaba con Valentina. Habló de decisiones que en su momento se sintieron como estrategia y que con el tiempo se habían ido sintiendo como otra cosa, algo más pesado, más difícil de mirar directo. No usó la palabra culpa, pero estaba en cada cosa que dijo. Valentina escuchó todo sin interrumpir. Había una parte de ella que esperaba sentir rabia al escucharlo en voz alta, al tener la confirmación de lo que ya sabía pero que hasta ese momento solo había existido en documentos y en su propia comprensión privada. Pero la rabia no llegó, o quizás ya había estado antes y ya había pasado, consumida en todas esas noches de insomnio y café frío y pantallas demasiado brillantes en cuartos oscuros. Lo que sintió fue algo más parecido al cansancio honesto de alguien que lleva mucho tiempo cargando algo y finalmente lo pone sobre la mesa y dice, esto existió, esto fue real, y ahora necesito que existir en el mundo también sea real para mí. Cuando Camila terminó, Valentina habló. No habló del pasado, habló del futuro, del local, de lo que necesitaba, de los términos que había calculado con ayuda de una abogada amiga que le había cobrado la mitad de su tarifa porque entendió lo que estaba en juego. Habló con claridad, con números precisos, con fechas.
Habló como habla alguien que se preparó, que estudió, que no llegó a esa mesa a pedir un favor sino a proponer un acuerdo. Camila la escuchó con la misma atención con que Valentina la había escuchado a ella. Al final dijo: «Necesito hablar con mi padre». Valentina asintió. «Tienes hasta el viernes». El viernes llegó la respuesta, no un correo largo ni una llamada emotiva, un mensaje breve, de texto, desde el número de Camila, acordado. «El abogado te contacta el lunes». Valentina leyó el mensaje sentada en el colectivo, de vuelta del turno de la tarde en el catering. Lo leyó 2 veces. Lo guardó el teléfono en el bolsillo. Miró por la ventana el tráfico y las luces y la ciudad moviéndose a su alrededor con esa indiferencia hermosa que tienen las ciudades grandes. Ese movimiento que no se detiene por nada y que en otros momentos se siente cruel pero que ese día se sentía, extrañamente, como compañía. No llamó a nadie, todavía no. Quería quedarse un momento más con eso sola, con esa sensación nueva que todavía no sabía del todo cómo llevar. Esa mezcla de alivio y melancolía que aparece cuando algo por lo que luchaste mucho tiempo finalmente cede, y te das cuenta de que el camino fue tan largo que la llegada no se parece del todo a lo que imaginabas cuando empezaste. No era menos real, era diferente, más adulta, quizás, más tuya cuando viene así, sin música de fondo, sin aplausos. Sentada en un colectivo de vuelta a casa mirando las luces de la ciudad. El lunes firmó los papeles. El contrato era por 3 años, con opción a renovar, a una tarifa que podía sostener si las cosas iban medianamente bien. El abogado de los Andrade fue profesional y frío y no mencionó nada de lo que todos en esa sala sabían que había debajo de ese acuerdo. Valentina tampoco lo mencionó. Algunas verdades no necesitan ser dichas en voz alta para existir. Existen igual, pesan igual, cambian las cosas igual. Firmó con su nombre completo, Valentina Ríos, el mismo nombre que había firmado el primer contrato de arrendamiento de Dulce Raíz 5 años atrás, con manos que temblaban de emoción y de miedo mezclados. Esta vez las manos no temblaban, esta vez había algo más sereno en el gesto, más asentado, como el trazo de alguien que ya sabe el peso de lo que firma y lo acepta con los ojos abiertos. Salió a la calle con su copia del contrato en una carpeta bajo el brazo. La tarde estaba nublada, de esas tardes grises que en otro estado de ánimo se sienten tristes y que ese día se sentían simplemente como un día más, neutral y real y completamente suyo. Llamó a su madre. El teléfono sonó 2 veces. «Valentina, ¿todo bien?» «Sí, mamá». Hizo una pausa, respiró. «Conseguí el local». El silencio que siguió duró quizás 3 segundos, pero contenía todo. Contenía las noches de preocupación que su madre había callado para no cargarla más. Contenía los gastos médicos, y los meses difíciles y las conversaciones que tuvieron, a medias porque algunas cosas duelen demasiado para decirse completas. Contenía también todo lo anterior, todo lo que se había perdido y todo lo que se había aprendido en el proceso de perderlo. Su madre exhaló, un sonido pequeño, casi imperceptible, pero Valentina lo conocía bien. Era el sonido de alguien que llevaba mucho tiempo sosteniendo el aire y finalmente podía soltarlo. «Sabía que ibas a poder», dijo su madre, y en su voz no había sorpresa, solo esa certeza tranquila y absoluta que tienen las madres que conocen bien a sus hijas. Valentina caminó hasta el local esa misma tarde. Tenía las llaves nuevas en la mano, iguales a las anteriores en forma pero completamente distintas en peso, en significado, en todo lo que cargaban sin que ningún metal pudiera explicarlo. Se paró frente a la puerta. La calle seguía siendo la misma calle, no la principal, no la más visible, pero con esa personalidad tranquila de los lugares que no necesitan demostrar nada. La vitrina estaba vacía. Las paredes adentro tenían el color grisáceo de los espacios que han estado cerrados demasiado tiempo. Abrió la puerta. El olor a local vacío, a polvo asentado y tiempo detenido, es un olor particular que Valentina reconoció de inmediato. Es el olor del antes,
Del todavía no, de las cosas que están a punto de empezar pero que primero, necesitan que alguien entre y decida que este lugar vuelve a tener vida. Caminó despacio hacia adentro. En la pared del fondo todavía se veía la silueta de los estantes que ella había instalado en el primer año, una sombra más oscura en la pintura donde el polvo y el tiempo habían guardado la memoria de lo que estuvo ahí. En el piso, junto a la entrada de la cocina, todavía estaba la mancha quemada del accidente del horno en el tercer mes, cuando un descuido de madrugada dejó una marca que nunca pudo quitarse del todo y que con el tiempo dejó de intentar quitar porque se había vuelto parte del lugar, parte de su historia ahí. Se sentó en el piso, no porque no hubiera donde sentarse, sino porque era la posición correcta para ese momento. Era la posición desde donde se ven las cosas como son, sin adornos, sin la distancia que da estar de pie. Desde el piso todo es más honesto. Pensó en la primera vez que se había sentado en un piso a procesar algo grande, la noche después de Rodrigo, luego la noche de los correos, luego otras noches que no tenían nombre específico pero que habían sido igualmente largas. Había pasado mucho tiempo en el piso en los últimos 2 años, y en cada una de esas veces se había levantado, no siempre rápido, no siempre con gracia, pero siempre. Escuchó pasos afuera y luego un golpe suave en el marco de la puerta abierta. Era Gabriela, su compañera del catering, la que llevaba 3 semanas cuando todo ocurrió, la que la había visto desde la puerta de la cocina el día de la boda y había tenido la sabiduría de no hacer demasiadas preguntas. Estaba de pie en la entrada con una caja de cartón entre los brazos, el tipo de caja donde cabe de todo si lo acomodas bien. Me enteré, dijo simplemente. Pensé que podrías necesitar ayuda para empezar. Valentina la miró desde el piso. Gabriela no esperó invitación. Entró, dejó la caja sobre el mostrador vacío y se sentó también en el piso, a distancia razonable pero dentro del mismo silencio. Abrió la caja. Adentro había harina, mantequilla, azúcar, vainilla, un par de moldes básicos, y encima de todo, una nota escrita a mano que decía solamente, para el primer día. Valentina no dijo nada durante un momento, luego dijo, gracias.